Vamos a compartir la clase. Bien. Partamos entonces. No, no es ese el cuadro que yo quiero compartir. Si me dan un tip de estar compartiendo el BIM, Vocabulario Internacional de Metrología, conceptos fundamentales y generales y términos asociados. ¿Estoy compartiendo eso? Por favor, si alguien me pudiese... ¿Profe? Sí, profe. Ya. Preguntaba si está compartiendo la presentación. Sí, BIM. está compartiendo. Ya, gracias. Bueno. Este vocabulario internacional de metrología, como ustedes pueden darse cuenta, tiene 88 páginas. No significa que ustedes tienen que aprenderse estas 88 páginas de memoria. No es ese el objetivo, ¿ya? Simplemente voy a trabajar el hecho de que cuando nosotros hablemos de metrología, y usted quizá en el futuro, si es que va a trabajar asociado a la metrología, entienda de que todo lo relacionado con este concepto está precisamente en este vocabulario, ¿ya? Este vocabulario tiene trascendencia a nivel internacional, ¿ya? Es un vocabulario que tiene un amplio uso en casi todos los laboratorios de metrología a nivel mundial. ¿Ya? En Chile, uno de los mejores laboratorios metrológicos que tenemos a nivel de laboratorio patrón custodio es SESMEC. De hecho, una de las profesoras de control industrial es una de las personas que trabaja en SESMEC y potencialmente les va a enseñar, está asociada a ramos de la calidad, así que deberían sacarle el máximo provecho, que es Cecilia Simons. No desacredito a la profesora de gestión de calidad 2, ya que también fue alumna mía, que también es una muy buena profesora, pero Cecilia trabaja en SESMEC y SESMEC está de garantía o asociada a conceptos de metrología. Tiene los mejores laboratorios de metrología de Chile. Bueno, convencionalmente a lo que nos interesa a nosotros es establecer esto, ¿ya?
un poquito tomando en cuenta, voy a ir rápidamente por este vocabulario, no es la idea revisar cada una de las definiciones porque no tiene demasiadas, no es el interés. Pero aquí hay un elemento que es interesante, o sea, nosotros cuando trabajemos en metrología, vamos a trabajar con mediciones, vamos a trabajar con escalas graduadas. Y las escalas graduadas con las que vamos a trabajar van a utilizar el término de intervalo, tal como usted observa ahí, 0, 1, 2, 3, hasta X, ¿se fija? Pero este intervalo tiene relación con algo que es significativo. Yo he decidido el tamaño del intervalo. Por convención, 1 milímetro mide 1 milímetro. Ahora, si usted tiene una regla y se fija las divisiones entre el milímetro, si las divisiones entre el milímetro es 1 milímetro, entonces las rayitas que marcan el milímetro, ¿miden o no miden? ¿Forman parte del milímetro? ¿O siempre los espacios que hay entre rayita y rayita es 1 milímetro? ¿O entre cada rayita, incluyendo la rayita, es 1 milímetro? O sea, si aquí yo tengo 1 milímetro, entre 2 y 3 hay 1 milímetro, 1 milímetro. Bueno, si aquí hay 1 milímetro, entre 1 y 2 hay 1 milímetro. Entonces, esa rayita es un espesor. O sea, aquí hay 1 milímetro. Pero aquí está la rayita. Entre la rayita 1 y la rayita 2, vamos a tomar en cuenta el grosor de la línea. ¿Acaso el grosor de la línea no mide? ¿O vamos a decir, no, es que el grosor de la línea es despreciable? Ojo, entre línea y línea hay un grosor, hay un espesor, o sea, entre el 1, entre el 0 y el 1 puede haber 1 milímetro de espacio. Pero si la raya del 1 al 2 tiene valor, entonces yo tengo que descontar esa. Pero no puedo poner 1 milímetro acá. ¿Cómo voy a poner 1 milímetro ahí? O sea, entre el 0 y el 2, entonces hay más de 2 milímetros. Porque la rayita del 1 tiene un valor o no mide. Entonces, ese es el concepto de metrología. ¿Se fija? El concepto de metrología es establecer las amplitudes de los intervalos de tal forma de que cuando yo esté midiendo con una regla graduada, con una escala graduada, un termómetro, un manómetro, una balanza de masas, ¿ya? Un densímetro, un pHímetro, los intervalos en los cuales está midiendo esta regla o escala graduada tienen que estar bien dimensionados, porque las rayitas valen, pues si las rayitas, la barrita que representa la división, ¿tiene un espesor? ¿Cómo que no? Claro que tiene un espesor. No, no, es que es despreciable. A otro perro con ese hueso. La magnitud, Profe, ¿sí? ¿Sí? Diga. disculpe que lo interrumpa, pero es que yo entré un poquito tarde en la clase y como que me tiene dando vueltas en la cabeza. ¿A qué se refiere con metrología? No sé si lo explico antes, pero... No, voy me- para allá, voy para allá, voy para allá. Todavía no lo... ya, vale. Entonces, la metrología tiene un vocabulario internacional, se fija, tiene un vocabulario internacional, en donde cada palabra que vamos a utilizar, ¿ya? Cada palabra está definida, ¿ya? Hay conceptos que usted maneja como magnitud o la ha escuchado, ¿ya? El concepto de magnitud de base, se fija, dimensión de una magnitud. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la metrología tiene un vocabulario, ¿ya? Es una ciencia, la metrología es una disciplina que está definida como la ciencia de las mediciones. Es decir, yo para poder medir necesito tener un método, debo tener una metodología. Esa metodología debe incorporar
los instrumentos de medición y los métodos para medir. Ahora, yo no podría medir en esta ciencia de las mediciones, que es la metrología, si no existiera un sistema de unidades de medida. Por ejemplo, el metro es una unidad de medida. ¿Qué mide el metro como unidad de medida? Longitud. Un reloj, nuestro relojito. La magnitud que mide el reloj es el tiempo. El sistema de unidades para el tiempo ha definido la unidad básica de segundo. El segundo es la unidad básica de tiempo. ¿Qué permite medir la unidad básica de tiempo? La magnitud tiempo. Porque el tiempo es una magnitud. Entonces, el sistema internacional de unidades, mire, sistema internacional de unidades, o sea, es un sistema a nivel mundial para aquellos países que utilizan el sistema métrico. La mayoría de los países utilizan el sistema métrico. Sin embargo, los países angloparlantes, Inglaterra, Australia, también el mismo Estados Unidos, son países que no tan solo utilizan el sistema métrico, sino que también utilizan el denominado sistema inglés, en donde ellos hablan de onzas, hablan de yardas, hablan de pulgadas, hablan de pies, etc. Eso es otro sistema de medición. Nosotros, en Chile, utilizamos el sistema métrico. Usamos el metro, usamos el segundo, usamos el kilogramo. Nuestro sistema es el sistema internacional, pero existe otro sistema llamado sistema inglés. Ahora, existe una conversión entre el sistema inglés y el sistema métrico. Una pulgada equivale a una cantidad de milímetros. Un kilo equivale a una cantidad de libras. ¿Se fija? El volumen se puede medir en metros cúbicos o en pies cúbicos. Estos grandes contenedores que usted ve, los camiones dicen 10 pies cúbicos, 15 pies cúbicos, 20 pies cúbicos. Chuta, pero ¿cómo? ¿Sí? Equivale a conceptos de volumen. Y hay una conversión. Es decir, yo puedo transformar del sistema métrico al sistema inglés y del sistema inglés al sistema métrico. Por ejemplo, para la temperatura, en el sistema métrico utilizamos el grado Kelvin y un derivado del grado Kelvin que es el grado Celsius. Pero en el sistema inglés utilizan el grado Fahrenheit. Cuando el comentarista en la televisión americana dice, para hoy día se anuncian 70 grados Fahrenheit de calor. 70 grados Fahrenheit de calor. Entonces dice, pero ¿cómo 70 grados? Es un calorazo, no, voy a tener que ponerte a la sombra y tomar mucha agua. No, 70 grados Fahrenheit son entre 20 y 21 grados Celsius. Hay una conversión, grados Fahrenheit, grados Celsius. Bueno, este sistema internacional de unidades se denomina así porque ha sido aceptado por, no sé, pues si son 190 los países que componen el mundo, 185 han aceptado el sistema métrico, quedando solamente algunos países que aún no lo aceptan y miden en otras unidades, digamos, generalmente el sistema inglés. Bueno, aquí está la definición de metrología. Alguien me preguntó si habíamos definido metrología. No, aún no la definíamos. Y aquí está la definición de metrología.
ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Dice, nota, la metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación. O sea, está definiendo y nos está indicando que cualesquiera sea su incertidumbre de medida, es decir, nos está indicando todas las medidas tienen sí o sí un grado de incertidumbre, es decir, un grado de duda, no error, un grado de duda llamada incertidumbre. Ahora, ¿se puede medir la incertidumbre? Claro que se puede, y yo les voy a enseñar a medirla. ¿Qué es una medición? Porque dice ciencia de las mediciones. Arriba está lo que es una medición. Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Uno o varios valores. Por ejemplo, cuando usted va a servir agua y usted lo está calentando el agua y le pone un termómetro, usted se va a dar cuenta que cuando empieza a acercarse a los 100 grados Celsius, el agua va a empezar a moverse, ¿sí? Como a agitarse. Y cuando llega a los 100 grados Celsius, va a empezar a evaporar agua. Está llegando y uno dice, está hirviendo. Bueno, esa es una medición experimental. ¿Ya? Porque todos sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius, pero no es menos válido demostrarlo, ¿ya? Y poner la teterita y ponerse a jugar con la temperatura, a medir la temperatura. Bueno, y aquí aparecen esos conceptos de medir, de medido, de valor convencional de una magnitud, veracidad de la medida, exactitud de la medida, etcétera. O sea, el vocabulario metrológico incluso define el error de medida. Hay un error de medida. Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Ese es el error de medida. ¿Te das cuenta? Yo medí con un pie de metro y me dio 100. Voy al plano y en el plano dice 101. Yo te digo yo, pero ¿cómo? Medí 100 y el plano dice 101. El plano es el valor de referencia, es un plano. Y yo medí con un instrumento 100. Entonces yo puedo decir, ¿no será que el instrumento está con problemas? Si está bien hecha la pieza, tiene que medir 100, no 101. Entonces, como es 1 milímetro la diferencia, yo puedo decir, hay un error de medida. Hay un error de medida. Bueno, así se va moviendo este concepto del vocabulario, la incertidumbre de medida, que forma parte de la definición de metrología. Dice que es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Es decir, dispersión de los valores atribuidos. Dispersión. Como habíamos visto en calidad, existe el promedio y existe la dispersión o desviación estándar. Tampoco vamos a ir familiarizándonos con estos términos. Hay incertidumbre para evaluación tipo A y hay incertidumbre para la evaluación tipo B. Ambas dos van a ser estudiadas y analizadas también en el transcurso de este curso. Bueno, yo diría que no hay ninguna definición que aparezca, obviamente, en el vocabulario internacional que uno no maneje o uno no
diga, no, esta no la vamos a usar nunca. Este concepto de la trazabilidad metrológica, lo mismo. Ahora, este vocabulario está a disposición de ustedes en virtual. Lo pueden usar, ¿ya? Sobre todo para las tareas que yo les voy a ir dando, porque en muchas tareas ustedes utilizan indiscriminadamente conceptos, pero ninguno de ustedes indica qué significa ese concepto. Y cuando yo les digo, indíqueme el concepto, muchos se van al diccionario de la RAE o algún diccionario técnico y bajan una definición de internet y la colocan. Y yo les digo, no, pues esa definición no es del vocabulario internacional de metrología. Ah, pero profe, si una definición. Sí, pero no es del vocabulario internacional de metrología. Y lo que usted tiene que usar son definiciones del vocabulario internacional de metrología. Estamos estudiando metrología. Yo quiero que usted sea metrólogo, porque además de ser metrólogo, ganaría mucha plata porque hay pocos metrólogos. De hecho, conozco una empresa que está dedicada a la metrología, son unos laboratorios privados, y la mayoría de los metrólogos que hay en ese laboratorio son alumnos de control industrial de la USACH, y la mayoría, no todos, en realidad, todos los que están ahí, que son de la USACH, fueron formados por mí como metrólogo, y son buenísimos. Cuando yo los visito, el gerente me dice, oiga, usted realmente los preparó bien porque esta gente es muy buena. Y sí, pues, yo los preparo bien. Lo que yo no les enseño muchas veces son cosas que tienen que aprenderlas con instrumentos en la práctica, porque yo no tengo todos los instrumentos que existen. El laboratorio que tenemos nosotros aquí en el tecnológico tiene instrumental, y tiene instrumental suficiente para que cada uno de ustedes trabaje con un instrumento. Pero no tenemos todos los instrumentos. Si no sería un súper laboratorio, pero no tenemos todos los instrumentos. Bueno, vamos a pasar a hacer un análisis. Profe, Sí, claro, disculpe dígame. interrumpirlo. Antes No, de no, por favor. avanzar, yo he estado aquí desde que empezó la clase y la he escuchado atentamente, pero no me queda muy claro todavía qué es un metrólogo o qué hace un metrólogo. Ah, es que no lo he dicho. Ah, No lo he dicho aún. Lo voy a dejar para el cierre, para el ya, broche. estamos un poco ansiosos. Ah, No, sí me imagino, porque ser metrólogo en este país, la mayoría de los metrólogos que hay en este país los he preparado yo, así que yo me siento muy, muy orgulloso de eso. no, sí, yo me imagino que usted sabe lo que es un metrólogo, no lo pongo en duda, pero como que todavía no lo lograba entender. Sí, no, tranquilo, ya, vamos para allá. Vale, profe. Hay que darle emoción. Sí, no, hay que darle emoción. Mira, un metrólogo es una persona que va a ser de la ciencia de las mediciones, siendo tecnólogo, o si posteriormente usted a lo mejor tiene el interés de seguir estudiando y se transforman en ingeniero, para ser metrólogo con mayor competencia técnica, con mayor competencia de conocimiento. Pero la metrología, en el fondo, sigue siendo la misma. Metrología significa ciencia de medir, y un metrólogo es la persona que es capaz de aplicar la ciencia de medir en las mediciones. ¿Ya? El sistema internacional de unidades que te permiten medir está definido. O sea, no hay ninguna unidad para medir algo que no haya sido definida. Incluso, cuando usted va en el nivel folclórico de las mediciones, usted a lo mejor se acuerda cuando jugaba a las bolitas y existía o existe el lenguaje de la cuarta. ¿Ya? Y la cuarta es una mano que une con los extremos del dedo pulgar y el dedo meñique la distancia que hay entre las bolitas. Y esa es la famosa cuarta. Entonces hay personas que tienen la mano grande, tienen una cuarta grande, y una persona que tiene la mano chiquita, tiene una cuarta chiquita. Y usted puede hacer trampa, porque usted puede abrir los dedos, forzar los dedos al máximo de su apertura para unir dos bolitas. Eso es medir.
midiendo con la mano. La mano es una medida antropomórfica, se llama palma. Y eso todavía existe como medida. Se habla de un palmo, 2 palmos, viene de mano. La palabra pulgar, que es un dedo, es la pulgada. La pulgada mide exactamente lo que mide el dedo gordo. Pulgar, pulgada. Pie. No le voy a mostrar mi pie porque sería grosero. Pero un pie, su pie. Medida, pie, antropomórfica. Codo, codo, medida antropomórfica. Pero como no todos los codos son iguales, somos muy parecidos, entre 25 y 30 centímetros, un codo entre 25 y 30 centímetros. Si usted lo duda, tómese la medida desde el condilo del codo, de la puntita del codo, hasta la mano cerrada y empuñada, así como la tengo yo, y debiese medir entre 25 y 30 centímetros. Entonces, los sabios, los físicos, químicos, biólogos del mundo, se juntaron en alguna ocasión para crear el Sistema Internacional de Unidades. Lo crearon. Esta es una creación absolutamente humana. Es un consenso humano. Este consenso humano le hacemos caso 190 países del mundo. Metro, segundo, kilogramo, candela, mol, kelvin, amper. Estas 7 unidades básicas significan lo mismo en los 190 países del mundo que están suscritos al sistema métrico. O sea, 1 metro en la India, 1 metro en Japón, 1 metro en Chile, 1 metro en Paraguay, 1 metro en Colombia, en Cuba, o cualquiera, las islas Turcos y Caicos, las islas Maimón. 1 metro es 1 metro. 1 segundo, unidad de tiempo básico en China, Noruega, Escandinavia, es exactamente lo mismo, 1 segundo. Este sistema internacional, ¿ya?, tiene la gran característica, bueno, aquí está en idioma español, y por favor, le van a prestar atención al Centro Español de Metrología, porque es uno de los centros más preparados y mejor documentados del planeta en cuanto a metrología. Coloco este apunte porque está en español. Esto mismo en el BIPM, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, este mismo documento de 113 páginas está en inglés. Y aquí está traducido al español. Esta es la mejor traducción al español del sistema internacional. Y está en la 9ª edición del 2019. Es posible que haya salido una 10ª edición en el 2020. La verdad que yo lo desconozco. ¿Ya? Hasta la revisión que hice de los apuntes, estábamos con la misma definición. Pero ayer podría haber salido la definición, la 10ª edición 2020. Parte de una de las tareas que yo les voy a encomendar a ustedes es la revisión del sistema internacional y su actualización. Bien. Obviamente, este sistema internacional de unidades indica que, disculpen que vaya así de rápido, no es porque me falte tiempo, sino que quería llegar a esto. El sistema internacional tiene definiciones. Y la gracia de estas definiciones es que son definiciones de constantes. La constante de Boltzmann, la constante de Planck, la constante de Avogadro, etcétera, de Pauli, etcétera, de Schrödinger, son constantes. El número neperiano, el número phi, el número pi, son constantes. Valen lo mismo en todas partes del mundo. Por tanto, el sistema internacional ha ido definiendo, muy a diferencia de cómo se definió en el siglo XVIII, las unidades, hoy día en el siglo XXI,
2021, siglo XXI, inicios del siglo XXI, las unidades han derivado, han actualizado sus definiciones. ¿Ya? Es muy bonito ir a la historia y mirar cómo se definía el metro, cómo se definía el segundo, cómo se definía la temperatura. Pero eso es un antecedente histórico, nostálgico. Lo importante es cómo se define hoy, cómo se mira hoy la definición, cómo se utiliza hoy. ¿Ya? Y en el cómo se utiliza hoy está definido acá. Primero, que cuando yo defino el fenómeno que quiero medir, debo ponerle nombre a ese fenómeno y le voy a llamar magnitud. Volumen es una magnitud. Temperatura es una magnitud. Calor es una magnitud. Peso es una magnitud. Longitud es una magnitud. Magnitudes, fenómenos observables. Fenómenos observables. Todo lo que se puede observar a través de nuestros sentidos nos va a permitir la aplicación del método científico. Si yo no lo puedo ver a través de mis sentidos y no existe para mis sentidos, entonces no lo puedo medir. Yo no sé si los fantasmas existen, yo no lo sé, porque no lo hemos podido medir. Algunos dicen que sí, y algunos los han medido, pero científicamente no está comprobado. Hay gente que habla, sobre todo personas que a lo mejor ustedes han leído, respecto de, por ejemplo, unos elementos que le llaman los chakras. Los hindúes hablan de los chakras, centros de fuerzas que hay en el cuerpo humano, que son como embudos de energía, que son de colorcitos bien bonitos. Perfecto. Yo no es que no crea en la energía, porque si yo me pongo electrodos en la cabeza, electrodos en el cuerpo, me pueden medir mi intensidad de corriente eléctrica. O sea, y me pueden poner una fotografía de una ballena y cantando, y yo, mis sentidos emiten una cierta electromagnetismo y se puede medir. Y si me colocan un oso comiéndose un salmón en una cascada, mi visión y mi emoción hacen que yo responda con otro impulso electromagnético o impulso eléctrico. Si veo una orca comiéndose una foca, a lo mejor es otro impulso. Entonces, yo entiendo que la energía que tenemos los seres humanos puede ser electrodinámica, que está compuesta por electrones y que puede crear un cierto electromagnetismo. Los hindúes le llaman chakras y hay libros muy bonitos, pero la ciencia que los ha investigado no ha dicho que efectivamente sean ciertos y cómo funcionan y cómo se mueven o cómo giran o de qué color son o qué intensidad de energía eléctrica tienen. No han dicho nada. Entonces, si no se puede medir, para la ciencia no existe. Por mucho que yo quiera y crea en ello, si no lo puedo medir, no existe. Entonces, la magnitud es el fenómeno observable. La magnitud es el fenómeno que yo observo. Si no lo puedo observar, no tiene magnitud. Ahora usted me puede decir, oiga, pero los electrones, nadie ha visto un electrón. No, nadie lo ha visto, pero se ha podido medir. Profe, el aire no se ve, pues mire, ¿usted ve el aire? No, pero lo puedo medir, pues sé que está, porque si no hubiese aire aquí en este lugar donde yo estoy, estaría muerto, estaría asfixiado. Entonces, claro, no lo puedo ver, pero sé que está, pues lo puedo sentir, lo puedo medir. Tomo una bolsa, la lleno, voy a un espectrofotómetro, abro la bolsa, le meto un tester y me va a decir, mire, aquí hay oxígeno, aquí hay nitrógeno, aquí hay cloro, aquí hay xenón, aquí hay radón, aquí hay restos de esto otro, etc. ¿Lo puedo medir? Entonces, si lo puedo medir, el fenómeno existe.
Por eso que todo, cuando quieren que algo exista, siempre andan buscando la prueba que demuestre la existencia. Pues si no, el mundo científico no lo va a tomar en cuenta. Imagínense, mire estos números. Para la constante de Planck, cuyo símbolo es la letra H minúscula, el valor numérico es 6,626,07015 por 10 elevado a la menos 34 joule por segundo. O sea, esto es una locura. Es una locura. Imagínense, como seres humanos hemos sido capaces de medir las 8 cifras. 8 cifras. ¿Ya? Si en 6 cifras está la micra, fija, esto es centésima de micra, centésima de micra. Centésima de micra. Increíble. Bueno, instrumentos que son capaces de medir eso. Pero el instrumento que es capaz de medir la centésima de micra tiene que ser sensible a la milésima de micra, ser 10 veces más sensible. Entonces, no, los seres humanos somos únicos. La constante de Avogadro, 6,022 140,76 por 10 elevado a 23. A 23. O sea, ese es un número espacial. Si 6 números es 1.000.000, imagínense 23 veces 6. Bueno. Las definiciones de las unidades básicas están dadas también en este manual, ¿te fijas? Porque yo necesito definirla y aquí están. Para segundo, que fíjese, está en función del átomo de cesio 133. O sea, está definida en función de los orbitales electrónicos de un átomo. Y ese átomo no es cualquier átomo, es un átomo que pertenece a un elemento químico llamado cesio. Increíble. El metro. Aquí está el metro medido en función de la velocidad de la luz, 299,792,458. Velocidad de la luz en el vacío, pues viejo, chiquillas. ¿Cómo midieron eso? Con un reloj atómico. Porque para poder tener velocidad necesito distancia y tiempo. Un reloj que fue capaz de leer 1 partido por eso de tiempo. Oh, una locura. Una locura. El kilogramo medido en función de la constante de Planck. Es decir, la masa ya no depende de un prototipo físico de platino iridio, o sea, un bloque macizo de platino iridio, metales, muy poco oxidables, muy poco deformables, porque ahora el metro, perdón, el kilogramo está definido en función de la constante de Planck, porque es masa. Y la masa, acuérdense, F igual M por A, M masa, A aceleración de gravedad, F fuerza. Pero si yo le cambio la A por G y multiplico M por G, donde G es la aceleración de gravedad, eso se transforma en peso. Peso. Y el peso es función de la masa. Entonces, el peso dividido por G me da M, masa. Entonces, aquí se empiezan a mezclar nuestros conceptos de la física con el uso exacto de las constantes que nosotros los seres humanos hemos dicho
qué vamos a usar y cómo se van a usar. El amperio, lo mismo. ¿Se fija? El amperio es el que mide la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, cuando usted de pronto quizá alguno de ustedes le ha dado la corriente, ha sentido la sensación de sentir transitar a través de su cuerpo los electrones, que obviamente no los ve, pero los siente. ¿Ya? Pero estamos hablando de que la expresión E, equivalente a 1,602, 176, 634 por 10 elevado a la menos 19, pues viejo. Imagínense que 1 dividido por 100, usted ya no es capaz de verlo. Imagínense 1 dividido por 10 elevado a la menos 19. No se ve, pero se puede medir. Bueno, el mol, a lo mejor usted cuando estudió química se acordaba de que cómo lo hizo sufrir el número de moles. Se determina el número de moles del calcio, de 2,4 gramos de calcio. Usted decía, el mole, necesito el peso atómico del calcio. Un mol equivale a 6,022,14076 por 10 elevado a la 23. La constante de Avogadro, pues viejo. Bueno. Y la candela, que tiene un nombre bastante folclórico, que tiene como nombre de bachata, así, de ritmo caribeño, la candela. Bueno, candela en el siglo XVIII era el nombre que le daban a las velas, a esas que uno enciende. Con un fosforito cuando se le va la luz, uno busca una velita, bueno, vela es sinónimo de candela. Y esta candela mide una radiación luminosa con una frecuencia que es capaz de ser medida de 540 por 10 elevado a 12 Hz. Entonces, 2,614, 830 por 10 elevado a 10. Fija. Variaciones de voltaje en función de la constante de Planck. Esto que está aquí es un lenguaje meramente científico. A mí no me va a interesar que se las aprenda nunca de memoria. Lo mismo este concepto de hablar de del tipo de dimensiones. En la próxima clase voy a partir por la dimensión Q o el dimensionamiento de las cosas, es decir, el tiempo, por ejemplo, el tiempo se mide en segundos, o en minutos, en horas, en días, en años. Pero el tiempo está representado por una T. La longitud, que se mide en metros, kilómetros, qué sé yo, por una L, L de longitud. La M es la dimensión de la masa. La I es la dimensión de intensidad de corriente eléctrica. Bueno, intensidad luminosa, ¿ya? Número de moles y la candela. Entonces, todo esto tiene una relación. Quiero mostrar, y con esto vamos a finalizar la tabla 4, que dice 22 unidades del sistema internacional con nombres y símbolos especiales, solamente para que se den cuenta de algo, que toda nuestra ciencia, toda, no dejo nada de la ciencia, excepto, bueno, las ciencias paranormales o las ciencias metafísicas, que tienen su propio lenguaje, pero no caben en la metrología. Pero la ciencia, todas las ciencias humanas que están dentro de la metrología, hablan
de ángulos, de frecuencia, de fuerza, de presión, de energía, de potencia, carga eléctrica, capacidad eléctrica, resistencia eléctrica, flujo magnético, inductancia, temperatura en grados Celsius, flujo luminoso y luminancia activa referida a los radionucleidos, que significa energía nuclear. Dosis, absorción de dosis mediante el concepto de cuando tú te expones a la radiación, etcétera, es el lenguaje de la ciencia. Este es el lenguaje de la ciencia. Ahora, ¿cuándo se desarrolló todo lo que tiene que ver con los átomos, tiene que ver con la energía atómica y tiene que ver con la contaminación atómica? No es de ayer, es del siglo XIX con el matrimonio Curie. Obviamente que después del desastre de Chernobyl, del desastre de Fukuyama, se ha ido hablando mucho más de lo que puede ser la energía atómica y de la contaminación atómica o del cuidado de la contaminación atómica. Pero hoy día la mayoría de los aparatos médicos, sobre todo para diagnósticos, hay un examen que se llama resonancia magnética nuclear. O sea, hemos sido capaces los seres humanos de crear aparatos donde usamos la radioactividad para medir nuestro propio cuerpo, para medir cómo se encuentra la salud de nuestro propio cuerpo. Yo lo encuentro fantástico. O sea, no me canso de decir que los seres humanos, así como podemos ser tremendamente perversos, también somos tremendamente creativos. Bueno, todas las cosas tienen una unidad de medida, el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, número de ondas, etc. O sea, nada de la ciencia ha quedado al azar. Todas las magnitudes que nosotros hemos ido requiriendo para desplazar y generar nuestra ciencia están definidas. Por ejemplo, la conductividad térmica, por ejemplo, la densidad de carga eléctrica. Todo está definido. Mire, la radiancia, la entropía molar, toda la ciencia está definida. ¿Dónde está definida? Los científicos han creado la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, el BIPM. Al BIPM, que es la Oficina Internacional, está compuesta por el comité o los comités internacionales de pesos y medidas. Comités internacionales de pesos y medidas, CIPM. Les voy a mostrar en la próxima clase una trazabilidad de la metrología a nivel Chile, Sudamérica y el mundo. Con eso van a quedar claritos. Como les digo, las unidades no tienen que aprenderse en la memoria, es importante que las conozcan. La próxima clase voy a usar los prefijos que aparecen aquí, porque, por ejemplo, milímetro, centímetro son derivaciones del metro. Milibar, mili, uso de prefijo. ¿Se fija? Hectómetro, uso de prefijo, etc. ¿Ya? Hectárea, uso de prefijo. Son algunas de las cosas que usted conoce. Todo está en el vocabulario internacional de metrología y todo está en el sistema internacional de unidades, que son estas 113 páginas, para que ustedes, ¿cómo se llama?, entiendan de que la metrología, que es una ciencia que permite las mediciones de ciertas magnitudes, no está hecha al azar. ¿Ya? Y un metrólogo es una persona que es capaz de medir con una incertidumbre de medición conocida. ¿Ya? Para mí, chiquillos, ha sido un verdadero placer.